Rabbi Shimon, de su padre le dijo: un rey tenía un huésped que venía a visitar, tomó su propia comida y se la dio al invitado. Así, aunque el rey no come juntamente con él, este come de la vitualla del rey, y el rey le da de comer. Rabbi Shimon, de su padre le dijo: un rey tenía un huésped que venía a visitar, tomó su propia comida y se la dio al invitado. Todo eso se debe a que es el huésped del rey. Por lo tanto, cuando hay una comida del festival, el sábado por la noche, ese día del festival es un invitado del rey Shabbat, y por lo tanto Shabbat da su tercera comida a la festividad. Rabbi Shimon, de su padre le dijo: un rey tenía un huésped que venía a visitar, tomó su propia comida y se la dio al invitado. En la casa de Rab Hamnuna Saba no estaban preocupados por el huésped en ese momento. Todos ustedes tomaron en consideración la importancia de la cena del festival, que caía el sábado por la noche, y comería la tercera comida de Shabbat, como de costumbre. Más tarde, prepararían una comida para el invitado. Pararían una cena festiva, incluso si fueran saciados de comer la tercera comida de Shabbat. En ese día se restringe el habla, como en ni te ocupes de tus propios asuntos, ni hablar de cosas vanas. Rabbi Shimon, de su padre le dijo: un rey tenía un huésped que venía a visitar, tomó su propia comida y se la dio al invitado. Aprendimos que el discurso de uno en Shabbat no debería ser como su discurso de lunes a viernes. Eso dice tu propio asunto, pero los asuntos celestiales están permitidos porque toda la fe está conectada a ese día de Shabbat. Rabbi Shimon, de su padre le dijo: un rey tenía un huésped que venía a visitar, tomó su propia comida y se la dio al invitado, 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 y se la dio al invitado. Rabbi Shimon, de su padre le dijo: un rey tenía un huésped que venía a visitar, tomó su propia comida y se la dio al invitado. Rabbi Shimon, de su padre le dijo: un rey tenía un huésped que venía a visitar, tomó su propia comida y se la dio al invitado. Rabbi Shimon, de su padre le dijo: un rey tenía un huésped que venía a visitar, tomó su propia comida y se la dio al invitado, y se la dio al invitado. Rabbi Shimon, de su padre le dijo: un rey tenía un huésped que venía a visitar, tomó su propia comida y se la dio al invitado. Rabbi Shimon, de su padre le dijo: un rey tenía un huésped que venía a visitar, tomó su propia comida y se la dio al invitado. Rabbi Shimon, de su padre le dijo: un rey tenía un huésped que venía a visitar, tomó su propia comida y se la dio al invitado. Rabbi Shimon, de su padre le dijo: un rey tenía un huésped que venía a visitar, tomó su propia comida y se la dio al invitado. Rabbi Shimon, de su padre le dijo: un rey tenía un huésped que venía a visitar, tomó su propia comida y se la dio al invitado. Visitar, tomó su propia comida y se la dio al invitado. Rabbi Shimon, de su padre le dijo: un rey tenía un huésped que venía a visitar, tomó su propia comida y se la dio al invitado. Rabbi Shimon, de su padre le dijo: un rey tenía un huésped que venía a visitar, tomó su propia comida y se la dio al invitado. Pitado, 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 pitado.